Bueno, veamos los contenidos esenciales que tenéis que conocer de este tema del libro. Muy importante, los puntos de corte con los ejes. Tenemos aquí este ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos la gráfica de una función, por ejemplo, que está dibujada en rojo, los puntos de corte con los ejes sería, pues por ejemplo, este punto de aquí que estoy marcando sería el punto de corte con el eje X y este otro punto de corte con el eje X. Y en cuanto al punto de corte con el eje vertical, las funciones como mucho pueden tener un punto de corte con el eje Y, con el eje vertical. Con el eje X, con el eje horizontal, pueden tener desde ningún corte hasta infinitos cortes. Bien, ¿cómo se hallan? Os dice aquí, los puntos de corte con el eje X son de la forma X igual a 0. Es decir, fijaos en las coordenadas de este punto, que es el punto de corte con el eje X. Si os fijáis, la primera coordenada, la estoy marcando, la X, es 0. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de hallar el punto de corte con el eje vertical, con el eje Y, es irme a la fórmula de la función. Vamos a verla en este ejemplo. Nos dan esta función con esta fórmula. Entonces, vamos a la fórmula y sustituimos la X por 0. ¿Veis? Os lo pone aquí. Como X es igual a 0, se sustituye en la función y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos ido a la función, a la fórmula y donde estaba X hemos puesto 0. Hacemos las operaciones y al hacer esas operaciones nos sale menos 3. ¿Eso qué significa? Fijaos, volvemos aquí al punto. El punto de corte tenía de coordenadas la X, hemos dicho que era 0, la Y es la que acabo de hallar, la segunda coordenada que le corresponde cuando X vale 0, que es menos 3. De esta forma hemos hallado el punto de corte con el eje Y, con el eje vertical. Vamos a ver, ¿vale? Estábamos haciéndolo con el eje Y. Vamos a hacer ahora los puntos de corte con el eje X, que como os he comentado antes, puede ser que no haya ninguno, que haya 1, 2, 3, 4, los que sea. ¿Cómo se hace? Fijaos en los puntos de corte. El punto de corte con el eje X esta función tiene 2, que son este y este. Observad, la segunda coordenada, la Y, en ambos casos vale 0. ¿Veis? 0, 0. Entonces, así es como se haría. La Y tiene que valer 0, entonces yo tengo que irme aquí a la fórmula de la función y la Y o f de x, que es la misma cosa, ¿vale? Vale 0. Entonces me voy a la fórmula y como veis tenemos la fórmula de la función x cuadrado más 2x menos 3 se ha igualado a 0. En el lugar de 0 estaba la y. La y vale 0, pues sustituyo la y por 0. ¿Qué ocurre en este caso? Que me aparece una ecuación. Entonces, para hallar los puntos de corte con el eje X, hay que resolver siempre una ecuación que puede ser de cualquiera de los tipos que habéis estudiado, dependiendo de cuál sea la expresión algebraica. Esta ecuación puede o no tener solución. Si no tiene solución, es porque esa función no cortaba al eje X. Si lo corta, tendrá. Y mirad, ¿qué soluciones nos han salido? 2. El menos 3. ¿Vale? Entonces, de eso me sale el primer punto de corte, que es menos 3, 0, porque habíamos dicho que el 0 era la y. Bien. Y el otro punto de corte es cuando x valga 1. El otro punto de corte es 1, 0. Bueno, el resto de las propiedades que vamos a ver de este tema van a ser de momento este año cosas que simplemente vais a estudiar sobre la gráfica, ¿vale? Es simplemente interpretar la gráfica. Una de ellas es lo que es el signo de una función. Entonces, os dice aquí claramente, la función es positiva cuando su gráfica está por encima del eje X y si está por debajo la función es negativa. Así de sencillo y sin más historias. Por ejemplo, nos vamos a este ejemplo de aquí. Fijaos, ¿dónde será esta función que como os dice aquí cuál es el dominio, ¿vale? El dominio. Pero bueno, no es lo que me están preguntando ahora. El dominio son los valores que tomaba la X. Hay un valor que no toma, que es el 0. El 0 no tiene una Y. Bien, entonces,
Os cuenta también dónde corta al eje X. Tampoco el objetivo. En este caso estamos hablando del signo. Entonces, ¿cuándo esta función es positiva? Pues cuando está por encima del eje. Fijaos que está por encima del eje aquí, en esta parte de aquí. Es decir, cuando X vale, y aquí nos fijamos en el valor de X, en el intervalo que va desde menos infinito a 0, de la X, ¿veis? Desde menos infinito a 0 aquí, la función está por encima del eje, es decir, se dice que tiene signo positivo. También tiene signo positivo en este otro tramo que estoy poniendo, que va desde el 4, 1, 2, 3, 4, aquí tenemos el 4, ¿vale? Del 4 a más infinito, también de 4 a más infinito, también ahí la función es positiva. Sin embargo, veis que entre el 0 y el 4, la función, me voy al eje X, insisto, horizontal, desde el 0 al 4, la función está por debajo, por lo tanto es negativa. Bien, más cosas que tenemos que saber acerca de esto. Bueno, salto la simetría, vamos a la página siguiente. Cuando una función es periódica, bueno, fijaos, os da este ejemplo y es una función, veis que lo que ocurre con la gráfica, que es siempre el mismo dibujo, siempre. Entonces esto se dice que la función es periódica. Es decir, yo hago la imagen de 0, tal y como os dice aquí, la imagen de 0, que sería este punto de aquí, aquí tenemos cuando x vale 0, su imagen tiene este valor. Vale, pero es que cuando yo me voy aquí, aquí es donde estaría el 60 en la x, fijaos que la imagen de 60 vuelve a tener el mismo valor. Cuando yo me voy aquí, que es donde estaría el 120, la imagen de 120 vuelve a tener el mismo valor. Y así sucesivamente. Entonces, cuando una función cumple esto, se dice que es periódica. Y hay una cosa que os dice aquí, función periódica de periodo t. ¿Qué es eso del periodo? Es la longitud que hay desde que se toma un valor hasta que se repite. Mirad aquí, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿qué longitud ha habido? ¿Cuántas unidades hay en el eje X? 60. Cuando yo voy otra vez, otras 60 más y se vuelve nuevamente a repetir el ciclo. Es decir, son los ciclos iguales y siempre tienen longitud 60. Otros 60 y hace lo mismo. Y así. Por lo tanto, en este caso, diríamos que el periodo son esos 60, ¿vale? Bien, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, el periodo, fijaos, os ha puesto un ciclo más oscurito para que se vea claramente. Vamos desde aquí hasta aquí. Aquí tendríamos el 1, 2, 3, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, del 3 al 10, la longitud es 7, la distancia es 7. Luego, la amplitud de estos ciclos que se repiten constantemente es 7. Se dice que la función tiene periodo 7. Vamos al siguiente concepto que tenéis que entender. Como digo, esto no tenéis que hallarlo sobre gráficas, sino sobre el dibujo de la función. Va a ser cuando se pregunte, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la continuidad? Bueno, os dice aquí que hay funciones que tienen como variaciones, ¿vale? Dice, una función es continua en punto si en la gráfica no presenta saltos e interrupciones. En cambio, si presenta un salto o una interrupción, en ese punto la función es continua. Entonces, por ejemplo, vamos a este ejemplo. ¿En qué puntos la función es, he dicho continua aquí abajo, perdón, discontinua? O sea, ¿dónde es discontinua? Es decir, ¿dónde tiene saltos, interrupciones? Digamos que yo tengo que levantar el lápiz del papel. Pues mirad, aquí, por ejemplo, en el 1, yo he tenido que
levantar, porque yo voy trazando mi función. Cuando llego aquí, fijaos que tengo que cortar, levantar el lápiz para poder seguirla dibujando. Luego el 1 es una discontinuidad. También hay una discontinuidad en el 2, otra en el 3, otra en el 4 y así sucesivamente. Todos esos sitios donde yo tenga que levantar el lápiz del papel. Bien, entonces, aquí por ejemplo, en el ejemplo de arriba, la función es continua. Esta de aquí, no, yo empiezo en el 0, empieza en el 0 y si os fijáis yo no tengo que levantar el lápiz en ningún momento. Luego en todo su dominio, que era de 0 a más infinito, la función es continua, ¿vale? No tiene puntos de discontinuidad. Bien, sigamos con más conceptos en las páginas siguientes. A ver, por ejemplo, crecimiento y decrecimiento. Bueno, esto de la variación, de las tasas de variación media, de momento no, el año que viene lo veréis esto. Bueno, ¿dónde una función es creciente? Bueno, pues como digo, estamos ahora con definición intuitiva. Pues simplemente eso, vosotros vais en el eje X de izquierda a derecha y si la función asciende es creciente y si baja es decreciente, ¿vale? Es decir, si yo me encuentro con esta situación de aquí, fijaos que cuando yo tengo un punto y hago su imagen, y tengo este punto y hago su imagen, la imagen de ese punto es menor que la del punto, que la de los puntos siguientes, ¿vale? Entonces, de aquí a aquí la función es creciente. Las imágenes son cada vez mayores y sin embargo sería decreciente en el caso contrario. Entonces, por ejemplo, aquí esta función cuya gráfica es esta, ¿vale? Que es lo de menos porque, como digo, estamos sobre dibujo. Esta función es creciente en todo su dominio y esta es decreciente en todo su dominio. Bien, vamos a la página siguiente. Máximos y mínimos. Los máximos y los mínimos los hay relativos y absolutos. Leed esto de aquí que resume lo que os estoy diciendo. Entonces, ¿qué es el máximo absoluto? Digamos, es el punto más alto de la función. Por ejemplo, esta función tiene un máximo absoluto aquí. Cuando nos decimos dónde está el máximo absoluto, tenemos que dar el valor de la abscisa, de la x, ¿vale? Ahí es donde habría un máximo absoluto, en x igual a 6. Bueno, ¿y este puntito de aquí es máximo absoluto? No, este es lo que se llama un máximo relativo. ¿Qué significa que es un máximo relativo? Pues que es el punto más alto de su entorno, ¿vale? Hay un entorno de este puntito. Digo, mira, en esta de su zona es el más alto, es el máximo relativo, pero no es el máximo absoluto de toda la función, porque hay puntos que son más altos. Entonces, oye, ¿y los mínimos? ¿Qué pasa con este puntito? Pues este puntito es el mínimo relativo, porque también es el punto más bajo en un entorno suyo, pero no es el más bajo de otra función, porque veis que hay puntos más bajos que él. Esta función, por ejemplo, no tiene ningún mínimo absoluto, porque esto baja y baja y baja y baja definitivamente, o sea, indefinidamente, perdón, y no hay un punto que sea el más bajo de todos. Bien, y luego, pues a la hora de ver dónde crece y decrece, diríamos, esta función es creciente desde aquí hasta aquí, es decir, de menos infinito hasta menos 6 es creciente, porque cuando decimos dónde es creciente una función, siempre damos intervalos del eje X. Recordad, siempre eso será dando valores del eje X. Desde menos infinito hasta menos 6 es creciente, de menos 6 a menos 1 es decreciente, de menos 1 a 2 es creciente y de 2 a más infinito es creciente nuevamente. Decreciente, perdón.